Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy bien, nuevamente enlazándonos por este medio con el tema de la hidrografía de Asia. La semana pasada tuvimos sobre la geografía de Asia, ¿no? El relieve, las principales mesetas, las principales, ¿no?, llanuras, desiertos de Asia. Ahora se trata acerca de la hidrografía, la red hídrica que va irrigando pues todo el continente asiático, como estamos observando en esta imagen, ¿no? Es que, por ejemplo, esta red hídrica del continente asiático, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, pues los principales ríos, lagos que irriga pues el territorio asiático de diferentes países de Asia. Como podemos observar, y esta red hídrica pues va a desembocar sus aguas donde los principales mares, ¿no? En el mar de Bering, el mar de Kara, ¿no? En los principales mares, pero no, para redondearlo le vamos a poner en el océano Ártico, en el océano Índico y también en el océano Pacífico. Y también en los lagos interiores, como por ejemplo el mar Caspio, mar Aral, el Golfo Pérsico, ¿no?, el Mar Rojo, etc. Bien, entonces esa es la red hídrica acerca del continente asiático. Bien, entonces la hidrografía de Asia, ¿no?, básicamente se trata pues de los ríos y lagos, ¿no? Debido a la gran extensión de la masa continental, Asia cuenta con una de las redes hídricas más extensas del mundo y a la vez caudalosos, ¿no? Más caudalosos del continente asiático. Muy bien, sabemos perfectamente que Asia es sumamente rica, con muchos mares, lagos, ¿no?, ríos de distintos tamaños y de acuerdo a su ubicación. Sabemos que Asia es el continente más grande y más poblado del planeta Tierra. Tiene aproximadamente pues 44 millones de kilómetros cuadrados, ¿correcto? Entonces pasamos a hablar acerca de los ríos de Asia. Muy bien, acá están los principales ríos de Asia. Los ríos de Asia básicamente van a desembocar, ¿no?, en el océano Ártico, ¿no? O sea que los ríos de Asia van a desembocar en el océano glacial Ártico, en el océano Pacífico, en el océano Índico y también en los mares y lagos interiores. Muy bien, entonces acá estamos observando. ¿Cuáles son los principales ríos más importantes de forma general? Cuando hablamos de forma general, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, los ríos más importantes de toda Asia también es el río Obi. Muy bien, entonces, ¿por qué se caracteriza el río Obi? El río Obi, que está aquí, en la parte norte, ¿no?, el río Obi nace en el macizo de Altaí, ya acá en el macizo de Altaí, y desemboca pues en el mar de Kara, ya desemboca en el mar de Kara, un sector del océano glacial, o sea, es un sector del océano glacial ártico del norte de Siberia, o sea, Rusia, perdón. El río Obi tiene una longitud aproximadamente de 3.650 kilómetros, ¿no? Con su afluente, por ejemplo, el río Irtis, tiene un curso aproximadamente de 5.410 kilómetros. Muy bien, entonces es una de las, ¿no?, por ejemplo, una de las arterias fluviales más largas del mundo también. Son ríos más largos, son ríos más caudalosos, etc. Pero mayor parte, ¿no?, de lo que es mayor parte del año para congelar. El río Yangtze, o llamado también el río Yangtze-Kiang, ¿ya? El río Yangtze o el río Yangtze-Kiang, muy bien, el río Yangtze-Kiang, llamado también el río Azul, que tiene su origen en la meseta del Tíbet
que desagua pues en el mar de China Oriental y después recorre la llanura china y forma el valle más poblado del mundo. Acuérdense, chicos, ¿cuál es el río más poblado? O sea, ¿cuál es el valle más poblado del mundo? Es el río Yangtze, Yangtzekiang, ¿no? Llamado también el río Azul, es uno de los ríos más largos del continente asiático. En el mundo es el tercer río más largo. Primero está Amazonas, segundo está el Nilo y tercero está Yangtze, Yangtzekiang. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde desemboca? En el Océano Pacífico, pero dentro del Océano Pacífico está primero el Mar de la China. Muy bien. Otro río es el río Éufrates. ¿Por qué se caracteriza el río Éufrates? ¿Dónde está el río Éufrates? En esta parte. Muy bien. Acá está el río Éufrates, ¿ya? Aquí en la parte, ¿no? Que va a desembocar, ¿no? ¿En dónde? En el Golfo Pérsico. El río Éufrates se va a caracterizar, ¿no? Porque es un gran río de Asia Occidental con una longitud de 2.780 kilómetros, donde nace en Turquía y confluye con el río Tigris para formar el río llamado Shatt el Arab, que desemboca en el Golfo Pérsico, ¿ya? Muy bien, entonces es importante donde el río Éufrates, el río Ganges. ¿Por qué es importante el río Ganges? El río Ganges, ¿no? El río Ganges es el río sagrado para los hindúes. Su origen se encuentra en el flanco meridional de la cordillera del Himalaya y recorre la llanura indo-ganguética, que tiene como afluentes al río Jumna por la margen derecha, ¿no? En cuyo curso se encuentra pues la famosa Nueva Delhi, que es capital de la India. Bien, tenemos también al río Indo. ¿Por qué se caracteriza el río Indo? Acá estamos señalando, acá está el río Indo. ¿Por qué se caracteriza el río Indo? Se caracteriza porque el río Indo es uno de los más largos, ¿ya? Largos del continente asiático y discurre por el subcontinente indio, ¿no? Es el más importante de la ciudad de Pakistán y de los principales de las ciudades de India. ¿Dónde nace? Nace con la confluencia de los ríos, ¿no? Ganges y el río Gar, ¿no? ¿Dónde? En el Tíber. Y desemboca en el mar Arábigo, ¿ya? Desemboca en el mar Arábigo. El río Amur. ¿Dónde está el río Amur? En esta parte, ¿no? Miren, en el río Amur. El río Amur es un río largo y caudaloso de la parte nororiental de Asia, nace en los montes, ¿ya? Nace en los montes Ketiquí y desemboca pues en el mar de Ojotsk, ¿ya? O sea, en el Océano Pacífico. ¿Bien? El río Brahmaputra, ¿dónde está? En esta parte, en el sur, ¿no? Muy bien. El río Brahmaputra nace en el glaciar Kubigari, cerca del monte Kailash, ¿no? En el Himalaya. ¿Y dónde desemboca? Desemboca en el Golfo de Bengala. Muy bien, entonces, esto es, ¿no? Los ríos más importantes de forma general. Muy bien, entonces acá está, por ejemplo, el río Obi, el río Mur, el río Yangtzekiang, llamado el río Azul, es uno de los ríos más largos de todo el continente asiático. O sea, todos los ríos son los más largos, pero de todo eso, el primero es el río Yangtzekiang o Yangtze, ¿ya? Yangtzekiang o Yangtze, no me acuerdo simplemente el río llamado el río Azul. ¿Muy bien? Acá está, por ejemplo, ¿no? El río Yangtze o el río Yangtzekiang. El río Ganges es uno de los ríos más contaminados de India. Bien. El río Amur, el río Obi, el río Brahmaputra, el río Indo, etc. Estos son los principales ríos que resaltan, pues, y son los ríos más caudalosos. Muy bien. La red hídrica. Muy bien.
¿Cuáles son los ríos que desembocan en el océano glacial ártico? Los ríos que desembocan en el océano glacial ártico, o sea, estos ríos que vierten sus aguas en el océano glacial ártico, se caracterizan porque permanecen congelados durante 9 meses del año. ¿Y cuáles son? Estamos hablando del río Obi, el río Yenisei, el río Lena, el río Colima. ¿Dónde está? En esta parte. O sea, todo el océano glacial ártico, acá está el mar de Kara, el mar de Citra, Colima, el río Lena, el río Yenisei, el río Obi. Muy bien, y entonces, ¿qué territorio recorre estos ríos? Por ejemplo, el río Obi recorre el territorio de Rusia y China. El río Yenisei recorre el territorio de Rusia y Mongolia. El río Lena recorre el territorio de Rusia, ¿no? Y Colima también Rusia, ¿correcto? Son los territorios que van a recorrer. ¿Cuáles son los ríos que desembocan en el Océano Pacífico? Los ríos que desembocan en el Océano Pacífico son el río Yangtze-Kiang, o sea, Yangtze, acá está, el río Yangtze-Kiang o Yangtze, o llamado también el río Azul, que es uno de los ríos más largos del mundo, ¿ya? Es uno de los ríos más largos del mundo, es el tercero, ¿no? Primero es el río Amazonas, segundo es el río Nilo, que está en África, y en Asia es el río Yangtze-Kiang. ¿Correcto? Y cuando yo les pregunte en el examen cuál es el río más largo de Asia, es el río Yangtze-Kiang. No me acuerdo, Yangtze o simplemente el río Azul. ¿Qué territorio recorre este río Azul? Todo el territorio de China. Acá está. Todo el territorio de China. Muy bien, entonces acá les voy a... Acá está. Este es el río Yangtze-Kiang o Yangtze, o llamado también el río Azul. Recorre el territorio de China. Muy bien. El río Amur, ¿dónde está? Aquí está. El río Amur recorre también el territorio, ¿no?, de Rusia y también de China. ¿Ya? El territorio de Rusia y de China. El río Huanghe, o llamado también el río Amarillo. ¿Ya? El río Huanghe, o llamado también el río Amarillo. Este río recorre también el territorio de China, ¿ya? El territorio de China. Este río Huanghe, por ejemplo, o Huanghe, o río Amarillo, llamado también río Dolor de los Chinos, por los desastres, ¿no?, que ocasiona, como por ejemplo inundaciones, ¿no?, en todos sus crecientes, ¿no? Por eso el dolor de los chinos, porque para inundar. ¿Dónde está? En esta parte. De ahí tenemos el río Yangtze-Kiang, Sikiang. ¿Dónde está el río Sikiang? En esta parte, donde está el río Mekong. El río Sikiang, muy bien, el río Sikiang, ¿no? Por ejemplo, está donde se localiza en la parte sur de China. Recorre, ¿no?, simplemente pues todo el territorio chino. El río Mekong, acá está, el río Mekong recorre los territorios, ¿no?, China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, ¿ya? Son los territorios que recorre este territorio, el río Mekong, ¿ya? El río Mekong, que tiene su origen, ¿dónde? Tiene su origen en la parte oriental de la meseta del Tíbet. ¿Y dónde desemboca? Ya sabemos que es todo en el Océano Pacífico. Bien, entonces esos son los ríos del Océano Pacífico, los más importantes, ¿correcto? Entonces tenemos el río Azul, acá, el río Azul, el río Amur, el río Huanghe, llamado el río Amarillo, o también el río llamado pues el Dolor de los Chinos. ¿Por qué? Porque para desbordándose, ¿no? O sea, para inundando. Y finalmente tenemos el río Sikiang y el río Mekong. Muy bien. Ahora pasamos a los ríos que desembocan en el Océano Índico. Muy bien, acá está. Los ríos que desembocan en el Océano Índico son el río Ganges,
el río Brahmaputra, el río Éufrates, acá, el río Éufrates, el río Tigris, el río Indo, y el río llamado, pues, denominado el Chad el Arab, ¿no? Chad el Arab. Muy bien, entonces, pasamos a hablar del, ya sabemos que del río Ganges, que recorre los territorios de India y Bangladesh, ¿ya? Acá. Muy bien, India y Bangladesh. El río Brahmaputra, acá, el río Brahmaputra, recorre los territorios también de India y Bangladesh, porque están cerca con el río Ganges. El río Éufrates, acá, el río Éufrates, recorre los territorios de Turquía, Siria, Irak, ¿ya? Recorre los territorios de Siria, Turquía, Irak. El río Tigris también recorre el territorio de Turquía y de Irak, ¿ya? El territorio de Irak. ¿Se acuerda que cuando uno habla de, por ejemplo, de la cultura de Mesopotamia, estos son los ríos más importantes? Muy bien, el río Indo, bien, recorre, por ejemplo, recorre los territorios de India, China y Pakistán, ¿ya? Los ríos, por ejemplo, Indo, recorre los territorios de India, China y Pakistán, ¿correcto? Entonces, finalmente tenemos el río Chad el Arab. El río Chad el Arab es que se va a formar por la confluencia del río Éufrates y del río Tigris. O sea, el río Chad el Arab, acá en esta parte, ¿no? Chad el Arab, formado por la confluencia de los ríos Éufrates, el río Tigris, que recorre el territorio de Irak, ¿no? Y van a desembocar, ¿dónde? Desemboca en el Golfo Pérsico. Este es el Golfo Pérsico. Y todo esto es el Océano Índico, ¿correcto? Entonces, esos son los ríos principales del Océano Índico que van a desembocar. Hay otros ríos, como por ejemplo, que va a desembocar en el Mar Aral. Este es el Mar Aral o lago Aral. ¿Por qué se le denomina, no? Porque es un lago interior. Entonces, en el Mar Aral, acá, en el Mar Aral, hay dos ríos que desembocan, por ejemplo, el río Sirdaria, acá, el río Sirdaria, y el río Amur Daria, ¿ya? El río Sirdaria y el río Amur Daria. Muy bien, entonces, el Sirdaria, por ejemplo, el Sirdaria y el Amur Daria recorren, por ejemplo, los territorios, acá podemos observar los territorios de Azerbaiyán, de Uzbekistán, de Tayikistán, de Kazajistán, ¿no? Está Kazajistán y Turkmenistán, ¿ya? Turkmenistán. Entonces, estos son los lugares acá, Turkmenistán, etcétera, son los lugares que recorren estos otros ríos. Otro río, por ejemplo, que desemboca en el Mar Caspio, acá en el Mar Caspio, es el río Ural y el río Volga, ¿ya? El río Ural y el río Volga. El río Volga pertenece a Europa, que es uno de los ríos más largos de Europa. El río Ural, ¿por qué se caracteriza? Porque forma, ¿qué cosa? La frontera natural entre Europa y Asia. ¿Correcto? Entonces, esos son los otros ríos que van a desembocar. Muy bien, ahora pasamos de todos estos ríos a los principales lagos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar, ¿no? El lago Baikal, el lago Balhaj, el mar Aral, el mar Caspio y el mar Muerto. ¿Bien? Entonces hablamos de cada uno de ellos. Muy bien, acá están los principales lagos interiores, ¿no? Y mares interiores. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos el mar Aral, tenemos el lago Baikal, tenemos el lago Balhaj, tenemos el mar Caspio, y en esta parte tenemos al lago Kara-Bogat-Gol, ¿ya? Estos son los principales mares y a la vez lagos, ¿ya? Que tienen agua dulce y a la vez algunos tienen agua salada. Como podemos observar,
en este imagen. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del mar Caspio, ¿no? Este es el mar Caspio. El mar Caspio está rodeado, ¿no? ¿De qué países? Está rodeado, por ejemplo, el mar Caspio de Irán, ¿ya? De Irán, de Turkmenistán, de Kazajistán, de Rusia y de Azerbaiyán, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los, por ejemplo, países que rodean al lago, ¿no? Al mar Caspio? Al mar Caspio rodea, pues, Irán, Turkmenistán, Kazajistán, Azerbaiyán y Rusia, ¿no? Entonces, el mar Caspio es un lago de agua salubre que se extiende entre Europa y Asia. Muy bien, y por lo tanto es uno de los lagos más grandes del mundo. Su profundidad media es de 170 metros, aunque la máxima sería pues de 995 metros de profundidad. Muy bien, entonces, por ejemplo, el mar Caspio es uno de los lagos más grandes del mundo. Bien, entonces el mar Caspio es el lago más extenso e internacional del mundo porque recorre, está rodeado de ¿qué? Está rodeado de ¿cuántos países? De 5 países. ¿Cuáles son los países? ¿Por qué se le llama internacional? Porque está rodeado de varios países, de Irán, de Turkmenistán, de Kazajistán, de Azerbaiyán y de Rusia. ¿Correcto? Este es el lago o mar Caspio. Muy bien. Otro, por ejemplo, es el mar Muerto. ¿Por qué se caracteriza el mar Muerto? Es el lago más salado del mundo y está rodeado de Jordania y de los países de Israel, ¿ya? Está rodeado de Jordania y de Israel. Entonces, ¿cuál es el lago más salado del mundo? Es el mar Muerto, ¿correcto? El mar Muerto. Muy bien. Otro lago tenemos el mar Aral. El mar Aral está rodeado ¿de qué? Está rodeado de Kazajistán y Uzbekistán, ¿ya? Uzbekistán y Kazajistán. Está rodeado ¿quién? El mar Aral. Otro lago tenemos, por ejemplo, el lago Baikal. El lago Baikal es el lago más profundo del mundo, ¿ya? El lago Baikal es el lago más profundo del mundo, que tiene una aproximadamente de ¿cuánto? ¿No? Tiene una aproximadamente de una profundidad de 1120 metros de profundidad. Pero eso es saber, cuando les pregunten en el examen cuál es el lago más profundo, es el lago Baikal. Y está rodeado ¿de qué? Está rodeado, pues, Baikal, de todo el territorio de Rusia, ¿ya? ¿Dónde se localiza? En Rusia. De ahí tenemos el otro lago, que es el lago Balhaj, ¿ya? ¿Dónde que se localiza el lago Balhaj? En Kazajistán. Y el otro lago era Kara-Bogatgol, está en Turkmenistán, ¿ya? En Turkmenistán. ¿Y dónde está estos, por ejemplo? Sabemos perfectamente acá. Estos son los principales lagos. El lago más profundo es el lago Baikal. El lago más extenso del mundo es el mar Caspio. Entonces, muy bien, queridos estudiantes, entonces eso sería pues acerca de la red hídrica, ¿no? De la red hídrica sobre los ríos ¿de qué? Sobre los ríos de Asia y los lagos, ¿no? Sabemos perfectamente que estos ríos son caudalosos y más largos, ¿no? Más largos de que, por ejemplo, todos los ríos que vierten sus aguas en el Pacífico sufren gran crecida como consecuencia de los monzones, de las lluvias, ¿correcto? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, hasta aquí es nuestra pequeña exposición acerca de los ríos y el examen ingresa todo lo que es Asia, ¿ya? Hacia la ubicación, los límites, todo lo que es el sistema orográfico,
y todo lo que es la hidrografía sobre los ríos y los lagos. Muy bien, queridos estudiantes, será pues conmigo hasta la próxima clase. Estudien para su examen.